Hola amigos, bienvenidos a una nueva charla en El Café de las Influencers. Hoy hablaremos de temas que están siendo un boom mundial y que ustedes nos han pedido que hablemos de ellos. No sé si hayan oído de las protestas en Estados Unidos sobre la discriminación racial, donde a cientos de afroamericanos se les ha violado sus derechos, llegando a privarlos de la vida. Sí, es un tema bastante complejo. Últimamente se habla mucho de las violaciones a los derechos humanos, pero creo que muchos desconocemos qué son o cuáles son, ¿no creen? Así es, mi estimada. Bueno, chavos, para entrar en contexto e ir calentando el chismecito, recordemos que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas. Y fíjense que la historia de cómo surgieron los derechos humanos es súper interesante. No muchos saben que se trató de un proceso gradual. Durante el transcurso de la historia, han habido distintas generaciones en las que surgió la necesidad de resaltar cierto tipo de derechos. Por ejemplo, la primera generación se dio después de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Ya saben, en esa época que se había dado el show de que la sociedad vivía en pésimas condiciones y estaban inconformes con sus gobernantes. Pues es aquí cuando la gente se da cuenta del valor de la vida humana y que el Estado debe respetar su vida privada. Entonces aquí es donde surgen los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad, al voto, huelga y seguridad, ¿no? Exacto, básicamente todo lo que tiene que ver con el individuo. Luego viene la segunda generación, que surgió entre los siglos XIX y XX. Esta vez el enfoque ya no era individual, sino que buscaba mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Buscaba que el Estado ampliara sus responsabilidades respecto a salvaguardar a cada uno de los miembros de dicha sociedad. Es por eso que aquí surgen los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, a un salario justo. Caray, creo que entre más pasó el tiempo, estos derechos fueron mejorando poco a poco, evolucionando de lo individual a lo colectivo. Así es, Carlita. Estos derechos han surgido de acuerdo a las necesidades de la sociedad de cada época. Por ejemplo, ahora, con los derechos de tercera generación que surgieron como a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se busca atender a problemáticas como el medio ambiente y las relaciones pacíficas entre naciones. Aquí surgieron los derechos a un medio ambiente limpio o a una identidad nacional y cultural. No, hombre, aquí ya dimos un paso inmenso, porque además de ser colectivos, se incluyen derechos para el mundo en el que vivimos. Eso es extraordinario. Y aparte de que tenemos esos derechos, no podemos olvidar que tenemos un as bajo la manga, que son las garantías individuales. Estas son igual de importantes que los derechos humanos, solo que pues estas son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad, raza, sexo, edad, creencias religiosas, políticas, ya saben todo eso, las cuales se encuentran manifestadas en nuestra Constitución del artículo primero al 29. Recuerden muy bien este dato, chavos, que aparte de ser cultura general, nos sirve para defendernos en cualquier intento de violación a estos derechos. Y también lo digo porque tenemos a nuestros licenciados abogados oyentes cada mes. Todo eso es muy cierto, Carlita. Debemos ser muy conscientes de nuestros derechos y las leyes que los protegen. Hablando de esto, recordé aquella noticia del diputado de Morena. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué noticia? ¿Qué más hacen los diputados aparte de robar? Jaja. Cuéntame. Cuenta. Ay, no, no, mana. Fue peor que robar. Ese viejo rabo verde intentó abusar sexualmente de un menor de 15 años. Y nosotros muchas veces pensamos que como son autoridades, la ley los protege, pero en realidad existe una ley llamada Ley de Amparo, que se usa en estos casos para protegernos de las autoridades. Qué lamentable situación. Qué coraje que nuestras autoridades cometan actos así. Pero como bien dices, existe el amparo para defendernos. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Tal vez algunos oyentes no están familiarizados con el término. Claro que sí, Fati. El amparo, por si no sabían, es el principal instrumento de defensa de los derechos de una persona contra los actos de la autoridad, así como contra normas que vulneran los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución o en los tratados internacionales en los que nuestro Estado participe. Es correcto. Además, es muy importante saber que en este juicio hay cuatro partes involucradas. El agraviado, que es la víctima. La segunda es la autoridad responsable, que es quien cometió el delito.
El siguiente es la persona perjudicada. Hay que tener mucho cuidado, mucho ojo aquí, porque este sujeto no está involucrado como tal, pero sí es afectado durante el juicio. Y por último, tenemos al Ministerio Público, que es quien interviene en todo el juicio. Ya veo, pero ¿es verdad que existen varios tipos de amparo? Como que algo así tenía entendido. Ah, sí, el amparo directo y el indirecto. Pero la verdad no sé cuándo se genera uno y cuándo se genera el otro. ¿Nos podrías decir, Carlita? Claro que sí, chavas, eso lo aprendí cuando era joven y bella en la prepa. El amparo directo procede contra cualquier resolución que ponga fin al juicio y que sea dictado por un tribunal judicial, de trabajo, agrario o administrativo. Además, se tienen que agotar absolutamente todos los recursos ordinarios que estén establecidos en la ley y que de alguna manera puedan revocar o modificar una resolución. Otro caso en el que procede un amparo directo es en aquellas sentencias que pongan fin a un juicio y que sean dictadas por un tribunal, me parece que en lo contencioso, administrativo, siempre y cuando la resolución sea favorable para el afectado. ¿Y el amparo indirecto? Para allá voy, mi chava. El amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación. Con esto quiero decir que una vez realizadas estas acciones, generan consecuencias que no pueden ser restituidas a su estado original. De igual modo, un amparo indirecto tiene lugar frente a actos o leyes que no tengan origen en tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. Ah, ya me quedó más claro. Pero al ser dos tipos de amparo, yo supongo que se generan con distintas autoridades, ¿no es así? Así es, son distintas autoridades. Del amparo directo se encargan los tribunales colegiados de circuito y para el amparo indirecto están los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito. Oh, eso es muy interesante. Pero ay, chavas, ¿qué creen? A pesar de que me encantaría seguir hablando con ustedes de este tema, es sumamente extenso y tristemente se nos ha terminado el tiempo. Pero no se preocupen, amigos, pueden dejarnos sus dudas en los comentarios aquí abajito, al igual de otros temas de los que les gustaría que habláramos. No olviden seguirnos en nuestro canal y darle like a nuestro podcast. Al igual que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que encontrarán como El Café de las Influencers. Ahí publicamos otros datos interesantes de los que les gusta que hablemos. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en nuestro siguiente podcast. Adiós. Adiós. Adiós.